Hola, ¿qué tal? En este video vamos a analizar cómo representar números irracionales en la recta numérica. Les recuerdo que los números irracionales son aquellos números que tienen infinitas cifras decimales que no son periódicas, que no siguen ningún patrón. Esto hace que sea difícil poder representarlos en la recta numérica. Entonces lo que vamos a hacer es representarlos de forma indirecta con un método geométrico. Para eso vamos a recurrir al teorema de Pitágoras. Lo explico a grandes rasgos qué significa. El teorema de Pitágoras es una relación entre el tamaño de los lados de los triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo recto en uno de sus ángulos interiores, o sea, un ángulo de 90 grados. Entonces, si el triángulo tiene esa característica, más allá del tamaño de los lados, se va a cumplir esta relación, que el largo del tamaño de este lado, que se llama hipotenusa, porque es el opuesto al ángulo recto, va a ser igual a la distancia de cada uno de los lados que forman el ángulo recto, que se llaman catetos, elevados al cuadrado, va a ser igual a esto que dije al principio, al largo del tamaño de la hipotenusa elevado al cuadrado. Entonces, como en esta fórmula están relacionados los tres lados del triángulo, si nosotros tenemos dos lados como dato, podemos determinar el otro haciendo un despeje como si fuese una ecuación. Entonces, supongamos, lo que vamos a hacer es, en este ejemplo, conociendo estos dos lados, vamos a ver cuánto mide la hipotenusa. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es despejar esta expresión. Este cuadrado, esta potencia, la tenemos que pasar para el otro lado, va a pasar como raíz. Y ahora lo que vamos a hacer es reemplazar las variables. Tenemos, si queremos saber cuánto mide la hipotenusa en este caso, medimos A, tiene 3 centímetros, por lo tanto va a ser 3 centímetros al cuadrado, más el largo del otro cateto, que tiene 4 centímetros, también elevado al cuadrado. Todo esto adentro de esta raíz cuadrada. Bien, ahora vamos resolviendo lo de adentro. 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado, que es 16. Entonces nos queda raíz cuadrada de 9 más 16, 25. La raíz cuadrada de 25 es 5, porque 5 al cuadrado es 25. Si medimos a ver cuánto mide la hipotenusa, vemos que aproximadamente es 5 centímetros. Entonces, de esa forma están relacionadas con esta fórmula los tres lados de los triángulos rectángulos, y teniendo dos de ellos podemos calcular el otro haciendo los despejes necesarios, como en este caso para calcular uno de estos lados. Entonces, hay, hay situaciones, hay algunos triángulos en donde las raíces que nos quedan acá no van a ser exactas. Entonces, en esos casos vamos a tener raíces que van a dar como resultados números decimales. Si nosotros llegamos a una situación, por ejemplo, en donde esta operación nos dé como raíz de 5, por ejemplo, veamos cuánto es la raíz de 5. ¿Ven? Acá tenemos
las primeras cifras de hacer esta raíz son que es un número irracional. Acá solamente se muestran las primeras cifras, pero este número continúa indefinidamente con cifras decimales que no siguen ningún patrón. Entonces, ¿cómo hacemos para representar eso en la recta numérica? Inicialmente graficamos nuestra recta. Lo voy a hacer un poco más grande para tener más grado de detalle. Bueno, entonces dijimos que lo que vamos a hacer es graficar un triángulo que tenga como largo de hipotenusa raíz de 5. Raíz de 5 es un número irracional. Entonces, si usamos la expresión de Pitágoras, recuerden que había una raíz cuadrada y dos números elevados al cuadrado que se sumaban. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar esos dos números que van a ser el tamaño de los dos lados que forman el ángulo recto. Entonces, en este caso, para ver cómo llegamos a este número, probamos por tanteo. Por ejemplo, si tuviésemos un triángulo cuyos catetos son 1 y 1, tendríamos 1 al cuadrado es 1, más 1 al cuadrado, que también es 1, nos daría esto 2. Entonces no es lo que tenemos que llegar acá. Entonces vamos a subir el tamaño de uno de los dos a ver si nos acercamos. Si uno de los lados vale 2 y el otro 1, vamos a tener, por ejemplo, uno de los lados vale 2 y el otro 1, vamos a tener 2 al cuadrado es 2, 1 al cuadrado es 1, perdón, 2 al cuadrado es 4 y 1 al cuadrado es 1, 4 más 1 es 5. Lo que está acá dentro de la raíz es 5, así que acá estaríamos encontrando lo que estábamos buscando. Esto es 4, 2 al cuadrado 4, 1 al cuadrado 1. Esto es raíz de 5. O sea, por lo tanto, encontramos el tamaño de los catetos del triángulo rectángulo para que acá en la diagonal, en la hipotenusa, nos quede una hipotenusa que tiene como tamaño raíz de 5. Entonces vamos a pasar a representarla. Dijimos, un lado tiene que tener 2 unidades. 1, 2, o sea, tiene que llegar hasta acá, uno de los lados. Y el otro lado tiene que tener 1. Fíjense que yo lo estoy haciendo según la escala que adopté. Una unidad, 3 cuadraditos, así que tengo que subir 3 cuadraditos hacia arriba. Lo hice así para que quede más grande y se vea bien. Entonces acá tenemos los catetos de este triángulo representado, que tiene 2 y 1. Entonces ahora lo que vamos a hacer es dibujar la hipotenusa. Esta hipotenusa tiene como largo raíz de 5. Entonces, si esto es raíz de 5, lo que vamos a hacer es llevar esta distancia a la recta numérica. Eso lo hacemos con el compás. Bueno, entonces, con el compás lo que vamos a hacer es hacer centro en donde empieza la hipotenusa. Hacemos radio en lo que es el largo de la hipotenusa. Y lo que vamos a hacer es trazar un arco. Y ese arco, como tiene
el tamaño de la hipotenusa, lo que vamos a hacer es trasladar ese largo a través de ese arco. Entonces, en donde este arco corta a nuestra recta numérica, vamos a tener justamente la raíz de 5, que la volvemos a escribir acá, es 2,2360. Lo tenemos acá. Entonces lo que vamos a hacer es marcarlo en ese punto, es donde vamos a tener la raíz cuadrada de 5, que es un número irracional. Y con este método pueden representar, siempre y cuando que ese número racional sea una raíz cuadrada, pueden utilizar este método geométrico que nos permite ubicar en la recta numérica números irracionales.